Bueno, vamos a comenzar con el estudio de la función exponencial, analizando primero el desplazamiento de la gráfica al sumar o restar determinada cantidad de unidades. Yo acá en la pizarra hay dibujadas las fórmulas de tres funciones. La función f, que es 2 a la x, está en verde, es la primera función que trabajamos en el problema de las bacterias, por eso estoy usando ese ejemplo. La función g, que está en azul, es 2 a la x más 1, y la función h, que está en rojo, es 2 a la x menos 1. Si pueden mirar las tres fórmulas, notarán que todas son funciones exponenciales de base 2. Recordemos que en la potencia, ¿sí?, tenemos una base y un exponente, ¿sí? La A es base y la B es el exponente, ¿sí? En las funciones exponenciales, ese exponente siempre es la variable x. Por eso es una función exponencial, porque la variable independiente está en el exponente. La base de la potencia puede ser diferentes números. Nosotros arrancamos nuestro estudio de funciones estudiando bases mayores a 1. La base igual a 1 no va a tener sentido, porque 1 elevado a cualquier número siempre da 1, ya lo analizaremos más adelante. Las bases negativas tampoco tendrán sentido, porque no nos da una función como resultado, lo que obtenemos no corresponde a la definición de función. Entonces nos vamos a concentrar en aquellas bases que sean números positivos, ¿sí? En este primer caso, números positivos mayores a 1. Entonces, miremos las tres fórmulas, la de f, la de g y la de h, y veamos que tienen en común que todas las bases de la potencia es 2. Bien, yo en este caso ya completé la tabla de valores de la función f, que es la función básica. Pero vamos a recordar un poquito cómo se completaba la tabla de valores. En color negro están escritos los valores de x, que es la variable independiente. Como es una variable independiente, los voy a elegir yo. Elegí poner el 2, el 1, el 0, el menos 1, el menos 2, el menos 3 y el menos 4. En este caso, como estoy haciendo una tabla para una función en general, no importa si tomo números positivos o negativos, porque la variable x no está representando a ninguna magnitud en particular. Es decir, es simplemente una variable x, una variable cualquiera. No es tiempo, no es distancia, no es bacterias, no es nada. Una variable x. Entonces, ¿cómo hacía para completar la tabla? Sencillo. En la fórmula de la función reemplazaba la x por el valor que quiero calcular. Si quiero calcular la función f cuando x vale 2, lo que voy a tener que hacer, voy a escribir en negro, así no nos confundimos con los colores, es reemplazar la x por 2. Es decir, hacer f de 2. Recordemos que la potencia, el exponente me dice cuántas veces multiplico a la base. 2 por 2 queda 4. De ahí ese resultado 4. Si quiero saber cuánto vale la función f cuando x vale 0, por ejemplo, lo que tendré que hacer es, en la fórmula de la función f, reemplazar la x por 0, hacer f de 0. 2, y en donde está la x poner el 0. Recordemos que por propiedad de las potencias,
todo número elevado a la 0, siempre da 1. De ahí que cuando x vale 0, para la función fi vale 1. Ahora, ¿qué pasa si quiero calcular la función cuando x vale, por ejemplo, menos 3? ¿Sí? Voy a tener que reemplazar entonces la x por el número menos 3. Acá también voy a tener que aplicar propiedades de potencia. Este valor negativo, ¿sí?, no lo puedo interpretar como veníamos interpretando las potencias porque no tendría sentido repetir menos 3 veces el 2. Entonces lo vamos a pensar por separado. Vamos a aplicar primero el menos. Un exponente negativo siempre nos invierte la base. Recordemos que la base de nuestra potencia era 2. El 2, por ser un número entero, abajo en el denominador tiene un 1. Ese menos en el exponente lo que va a hacer es invertir la base. Entonces ahora, en lugar de tener 2 enteros, voy a tener un medio. Lo di vuelta, digamos, lo invertí. Como ya invertí la base, ese menos ya lo apliqué, ya lo resolví, ya no está más. Ahora el 3 es un número positivo. Lo último que voy a hacer para resolver es aplicar propiedad distributiva, es decir, al 1 elevarlo a la 3 y al 2 elevarlo a la 3 también. Fíjense que ese 3 está afectando tanto al 1 como al 2. Si yo hago esa cuenta, 1 elevado a la 3 me da 1. 2 elevado a la 3 sería 2 por 2 por 2, que me queda 8. Acá tengo dos opciones. Puedo dejar escrita la fracción o pasarlo a decimal. Voy a borrar un poquito para tener espacio para escribir. Yo lo que hice en la tabla de valores lo pasé a decimal para que sea un poco más claro. 1/8 sería 1 dividido entre 8, que es 0,125. Bien, esa es la forma en la que se resuelve la tabla de valores, ¿sí? Siempre se reemplaza la x por el valor que quiero calcular y se hace la cuenta. Si ustedes miran las fórmulas de G y de H, podrán notar que al resolver, por ejemplo, la fórmula de G, es hacer 2 a la x más 1.